Pero ¿cuáles son las cosas prácticas que debemos hacer? Porque la salvación no la estamos cuidando porque la vayamos a perder, sino que todo aquello que es precioso requiere de un cuidado, de un mantenimiento. Si pudiéramos utilizar esa frase, pensando un poco en el ejemplo de ese hombre que nos ha regalado su mejor casa y su mejor vehículo, y que nos ha dado la responsabilidad de disfrutarlo, pero de cuidarlo, para mostrar lo generoso que es. Bien, esas tres cosas prácticas son las siguientes. Primero, entender que fuimos llamados para una misión y un propósito. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos queridos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que nos levantó de entre los muertos y nos ha dado nueva vida. Ese es un nuevo propósito, es una nueva misión para nosotros como creyentes. ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives tu vida como si fuera tuya? ¿Tus propósitos son solamente aquellos que puedes ver, percibir, contar con la billetera, calcular con una suma? ¿O tus propósitos son la voluntad de Dios, los propósitos que son eternos? Como segunda medida, no solamente tenemos una misión y un propósito, sino tenemos un compromiso. Un compromiso. Y quiero que pensemos en las palabras del mismo apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16 en adelante, que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos, tenemos que luchar frontalmente contra el pecado que mora en nosotros. Somos seres humanos con una naturaleza pecaminosa y hay un fuerte compromiso. Así que si no vivimos para el Señor, nuestra vida es una pérdida de tiempo. Si no luchamos contra el pecado que mora en nosotros, pues estamos andando como los muertos espirituales. Estamos rayando el carro, estamos destruyendo la mansión. Mis queridos hermanos, hay que andar en el Espíritu de Dios y ser llenos del Espíritu Santo de Dios, como dice la palabra. Pero eso también quiere decir que seamos llenos de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Andar en el Espíritu implica no entristecer, no contristar el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que si alguno, que no sabemos acaso que somos templo del Espíritu de Dios, y que si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y hay una tercera forma práctica de mostrar o de cuidar nuestra salvación. Tenemos que amar al hermano al cual vemos. Y pienso en las palabras del apóstol Juan, allá en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 20 y 21. Dice la carta de primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Mis queridos hermanos, no es solamente vivir para el que nos compró, no es solamente renunciar a nuestras propias pasiones, viviendo en el Espíritu, sino es también, mis queridos hermanos, sirviendo a otros. Y cuando la palabra de Dios nos habla de servir al hermano, nos habla de 3 grandes aspectos de ese servicio. Primero, sirviendo al hermano en la familia, cumpliendo nuestro rol como padres, como hijos, como esposos. Como segunda medida, sirviendo al hermano en la iglesia, poniendo al servicio de nuestro hermano nuestros dones y talentos. Y también recibiendo de ellos amorosamente lo que Dios ha puesto a través de ellos para nosotros. Anhelamos muchas veces ser abrazados por el Señor. Anhelamos muchas veces que el Señor susurre a nuestros oídos sus palabras. Anhelamos muchas veces que Él toque nuestra vida con su consuelo. Pero muchas veces lo vemos como si Él fuera a bajar con unos ángeles y hacer eso. Pero yo te hago la pregunta, ¿no son acaso los hermanos las manos del Señor? ¿No son acaso los hermanos los labios del Señor? ¿No son acaso los hermanos los pies del Señor? Lo son, porque son parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente la familia, sino también la iglesia, pero además la sociedad. La Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo, que no puede estar debajo de almud de una mesa ocultando el mensaje de la salvación. Y también dice que somos la sal de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que somos los que damos preservación y sabor a la tierra. Quiero decirles, hermanos, que la salvación no es nuestra, es del Señor. Que la salvación es tremendamente valiosa y que la salvación tiene un propósito eterno y nosotros hemos sido llamados para salvación. Así que tienes en tus manos un precioso tesoro que no puedes descuidar. Pero ¿saben? Dios también cuida de su salvación. ¿Y saben cómo la cuida? A través de su palabra, enseñándonos. Pero muchas veces tiene que disciplinarnos. Bueno, Él nos disciplina siempre, a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de la enseñanza bíblica. Pero dentro de esa disciplina a veces tiene que corregirnos. Y un caso específico menciona a hermanos que han sido debilitados, que se han enfermado y que han muerto por causa de sus pecados, como lo dice 1 Corintios capítulo 11. Estaba alguna vez Alejandro Magno al frente de sus ejércitos y llega un capitán con un soldado y le dice: Señor, este hombre no cumple las normas, se insubordina. Y Alejandro le pregunta a este soldado: ¿cuál es tu nombre? Y el soldado le dice: yo también me llamo Alejandro. Y Alejandro le dijo: o cambias de nombre o cambias de actitud. Hermanos, tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho con esta salvación, sea bueno o malo. Pero también nuestro éxito en la vida depende de la obediencia que hayamos tenido con el Señor. No tenemos que cuidar la salvación para no perderla. No la tenemos que cuidar por miedo. Cuidémosla, porque solamente a través de una vida que honre y glorifique a Dios y que entienda primeramente el gran valor que tiene para el Señor como persona, entienda sus responsabilidades como creyente y entienda que Dios le ha creado con una misión, con un propósito, con una vocación, con una nueva profesión y con la responsabilidad de servir, entienda que solamente así se glorifica a Dios. Dios tomará cuenta de cómo lleves tu vida
no solamente lo tomará allí en el tribunal de Cristo, lo tomará aquí. He visto vidas de creyentes destruidas y he visto vidas de creyentes fracasadas porque despreciaron y descuidaron su salvación. Serán salvos, como dice la palabra de Dios, aunque así como por fuego. Hermanos, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, les guarde, bendiga sus vidas y me permita algún día volver a estar al lado de ustedes, abrazándoles, compartiendo la comunión con ustedes. Si no, hermanos, en esta vida, yo sé que lo estaré allí, en el reino de los cielos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por permitirme llegar a sus casas a través de estos medios.